Tolerancia Cero es presentado por Seguridad. Somos más seguridad. Marley Coffee, un café para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cero acá, en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Lunes 30 de septiembre y despedimos un mes fértil en noticias que están aún en proceso y que han tensionado la relación entre los distintos poderes del Estado, poniendo alta incertidumbre al ciclo electoral que parte a fines de octubre. En medio de esta vorágine de revelaciones y acusaciones constitucionales, incluida una contra el presidente Boric, el gobierno presentó hoy al Congreso el presupuesto 2025 con un marcado énfasis en el tema de la seguridad pública y también social. Conversaremos en detalle el tema con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Además, nos acompañará la expresidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, María Jara Quemada, para afinar el diagnóstico y las soluciones que ayuden a superar la llamada crisis de confianza que afecta al país. Contingencia recargada, parte ahora Tolerancia Cero. Bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Tolerancia Cero. Por supuesto que ya se dio la bienvenida con Fernando Paulsen, Daniel Mansuy, Paula Escobar. Muy buenas noches. Y por supuesto que le damos la bienvenida a Mario Marcel, ministro de Hacienda. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Hasta hace media hora, la primera pregunta iba a ser del presupuesto, del cual vamos a hablar. Pero en el contexto justamente que tiene que negociar, bueno, usted bien lo sabe, presupuesto, reforma tributaria, la de pensiones y tantas otras cosas más, obviamente que el clima político importa. Quiero saber su primera impresión de que hace poquito se haya anunciado por parte de Renovación Nacional una acusación constitucional en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, para que no sepan en sus casas, porque ellos dicen el último responsable de la seguridad pública es el presidente de la República. ¿Qué le parece esa nueva acusación? Bueno, yo diría que es muy desconcertante cuando uno, la semana anterior, como nos ocurrió, tuvimos la aprobación de un proyecto importante desde el punto de vista de las finanzas públicas, del cumplimiento de la ley, como es el proyecto de cumplimiento tributario, con acuerdos transversales, con muchos parlamentarios que justificaron su voto en función de lo que permitiría financiar en la lucha contra la delincuencia, y a la semana siguiente nos encontramos con esta dinámica. Es realmente muy desconcertante ver a las mismas personas en un rol y en una dinámica tan diferente. Quiero hacer la puntualización de que Evópolis le ha dicho que no está de acuerdo con esta acusación. Acabamos de conversar en CNN Prime con el presidente de los diputados, dijo a nombre personal, si no comprometió a toda la bancada, dijo que coincidía con que el presidente de la bancada de diputados de la UDI dijo que, Gustavo Benavente, que coincidía con el diputado de Evópolis que esto podía poner en riesgo la democracia. Así de duro fue. Y sabemos que hace poquito envió una declaración a los medios de comunicación el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, para decir que no respalda tampoco esta acusación. Haciendo todo ese contexto, pero de igual manera sabiendo que se va a impulsar, faltando otros pronunciamientos, ¿cuánto afecta al clima político y de necesario entendimiento? No sé, ¿cuánto tensiona, cree usted, el clima político? Bueno, obviamente genera tensiones, pero sobre todo absorbe mucha energía y mucho tiempo, ¿eh? Hoy día yo fui a la Cámara de Diputados a hacer la entrega formal del proyecto de ley de presupuesto, y cuando llegué a la Cámara se estaba votando, se estaba eligiendo, se estaba sorteando los integrantes de esta comisión que hace, ¿cierto?, el análisis de la acusación constitucional, y acto seguido entregamos... En contra de Carolina Toá, para aclararlo. Y acto seguido entregábamos el presupuesto a la presidenta de la Cámara y a la mesa. Y claro, ¿qué es lo que uno ve para adelante? Que la discusión del presupuesto, que muchas veces ha sido definida como la ley más importante que se tramita en el año, va a requerir entre los próximos 2 meses mucha atención si es que se quiere, ¿cierto?, examinar en detalle. La ley de presupuesto es muy compleja, muy extensa, más de 30 partidas presupuestarias, 300 programas presupuestarios, miles de líneas de gasto y de ingresos, miles de glosas que regulan cómo se ejecutan todas estas cosas, y es difícil saber cuánto tiempo
va a permitir toda esta dinámica de las acusaciones para abrir la constitucionales, ¿cuánto tiempo va a conversación? permitir para que esa análisis que es importante para el país se pueda efectivamente hacer? Para abrir la conversación, usted mencionaba justo, para explicarle, usted se refería a que estaban sorteando la comisión de otra acusación constitucional, que es Sí, claro, en contra de la ministra del Interior, que hoy día está ejerciendo como vicepresidenta porque el presidente está en México por la asunción en el poder de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en México. Entonces, además está la acusación en contra de la ministra del Interior. ¿Cómo toma usted también eso? Porque ya es una colega del gabinete. Toda esta mezcla crea de alguna manera incertidumbre también económica, porque una cosa es el clima político, pero que ¿tiene algún efecto también para la economía? Bueno, nosotros hemos tenido en meses pasados varios informes, análisis sobre la economía chilena, que ha valorado, ¿cierto?, lo que logramos en términos de restablecer los equilibrios macroeconómicos, ¿cierto?, controlar la inflación, los desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pago, pero contrastan eso con las tensiones políticas y justamente muchos de esos informes plantean, ¿cierto?, como una debilidad estas tensiones y la dificultad que eso puede implicar para aprobar reformas que son importantes para el país. Afortunadamente logramos, ¿cierto?, aprobar el proyecto de cumplimiento tributario. Esperamos y vamos a estar trabajando para que se discuta bien el presupuesto y por lo menos nosotros como Ejecutivo vamos a poner toda nuestra parte para que ese trabajo que es necesario para el funcionamiento del Estado siga adelante. Pues esa es nuestra Ministro, responsabilidad y no podemos dejarnos arrastrar por esta dinámica. Ahora, la dinámica tiene su cierta lógica, creo yo, por lo menos. Estas dinámicas, cuando estamos discutiendo cosas tan trascendentes como los presupuestos y todo lo demás, pero que cuando calzan con una época electoral, evidentemente hay mucho más de electoral que de discusión seria del presupuesto de la República, digamos. ¿Por qué? Porque las oposiciones, independientemente a quién le toque estar en contra, bueno, ve una forma de alguna manera, generar condiciones para poner en aprietos al gobierno de turno. Y desde ese punto de vista, no creo que se pudiera decir en el gobierno que esto no se iba a ver venir, porque era obvio que podía pasar. Bueno, lo que pasa es que aquí, por supuesto, hay varias situaciones superpuestas, ¿no? Porque si hacemos la comparación con el periodo previo a la elección de los delegados al Consejo Constitucional, en esa época estuvimos discutiendo y trabajando en el proyecto de royalty minero. Llegamos a una serie de acuerdos. La oposición nos pidió postergar la votación para después de las elecciones. Tuvieron lugar las elecciones y la semana siguiente se estaba aprobando el royalty minero, sin este tipo de dinámica. Entonces es evidente que aquí hay otro elemento que tiene que ver con los escándalos que han sacudido, ¿cierto?, una parte importante del mundo político. Yo creo que es esa combinación la que resulta. ¿Usted lo atribuye a eso, ministro? O sea, que es una reacción o tratar de distraer la atención respecto del escándalo del caso Audio, el caso Hermosilla. O sea, ¿qué se puede decir? O sea, digamos, para todo está a la vista de que ese ha sido un tema que ha remecido a un sector político. Pero ¿será ese nivel de irresponsabilidad de parte de la oposición de acusar constitucionalmente a un presidente de la República y a la ministra del Interior para tapar o distraer respecto de un escándalo como ese? O sea, yo no quiero especular. Digamos, lo único que, a propósito de la pregunta de Fernando, digo, ojo, que aparte de que hay la proximidad de una elección, además tenemos este otro elemento presente. O sea, no lo descarta, no descarta que de alguna manera eso pudiera, es toda la situación compleja está viendo por el caso Audio. ¿Usted agregaría también por el caso Cubillo? O sea, mire, yo no soy politólogo ni analista político, pero es he estado político. cerca de la política durante muchos años, pero no quisiera entrar a levantar hipótesis al respecto. Nuestra responsabilidad es trabajar en lo que el país requiere. En lo inmediato es el presupuesto de la nación y ese es mi foco. El foco de nuestro equipo, del gobierno. Tuvimos
El sábado tuvimos un consejo de gabinete para compartir con todos los ministros, ¿cierto?, las características del presupuesto, así que ahí es donde yo me concentro. Quiero llevarlo hecho al presupuesto, ministro, porque han surgido, por supuesto, comentarios, críticas, digamos, respecto de que el presupuesto habría sido más expansionista, de hecho, lo que había recomendado el Consejo Fiscal Autónomo. Usted ha dado explicaciones, digamos, de que hay objetivos de recaudación que no habían sido considerados por esos cálculos. Supongo que usted confía que el Pacto de Cumplimiento Tributario va a recaudar bastante más de lo que algunos analistas piensan. ¿Cómo se toman esas críticas? ¿Cree que tienen cierta pertinencia? ¿No sería mejor primero recaudar lo que se espera recaudar y después decidir gastarlo? Que es lo que supongo que el ministro le recomendaría a cualquier dueño de casa, digamos, primero asegúrese lo que tiene antes de tomar decisiones de gasto. Claro, o sea, tengamos claro primero que la política fiscal en Chile desde el año 2001 se viene formulando sobre la base de la regla fiscal estructural. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en los gobiernos anteriores, nosotros cuando asumimos, en mayo del 2022, fijamos una meta estructural año por año. Y por lo tanto, este presupuesto está hecho para cumplir con la meta estructural para el año 2025. Ahora, ¿eso qué significa? Que el gasto solo se puede expandir en lo que se incrementen los ingresos estructurales o ingresos permanentes, como muchas veces se les califica, incluyendo aquellas cosas que se han agregado como productos de reformas. Entonces eso incluye el mismo royalty minero, ¿cierto? Incluye también el acuerdo entre Codelco y SQM, que va a aumentar los ingresos permanentes del fisco provenientes del litio, e incluye también cumplimiento tributario. Ahora, respecto a cumplimiento tributario, si bien la estimación de recaudación en régimen es de 4.500 millones de dólares al año, en este presupuesto solo se consideran 1.200, porque se supone que eso, ¿cierto?, que esa recaudación se va a ir logrando progresivamente en el tiempo. Así que en eso, digamos, hemos sido bastante prudentes. Y el Consejo Fiscal Autónomo, cuando planteó su visión sobre esto, dijo muy claramente, claro, el gasto no debería expandirse más de un cierto porcentaje, salvo que aumenten los ingresos estructurales por reformas legales, etcétera, y eso es lo que está ocurriendo para este presupuesto. Más prudente para ayudar en el tema de la inflación, que no está completamente controlada y que el alza de las cuentas de la luz va a presionar hacia arriba, ser también un poco más prudente en el gasto fiscal, que también presiona la dinámica inflacionaria? O sea, la forma de medir la prudencia de la política fiscal es ver cómo va evolucionando el balance estructural. Entonces nosotros este año vamos a cerrar con un déficit estructural del orden del 2% del producto, y eso se está proponiendo reducirlo a 1,1% del producto en el 2025. Entonces eso quiere decir que la política fiscal va a continuar en la senda de consolidación que ha estado siguiendo desde el 2022, y desde ese punto de vista va a contribuir obviamente a la labor que en lo fundamental la lleva el Banco Central, a bajar la inflación. Ministro, el presupuesto calcula un crecimiento de 2,6%, que es mucho más de lo que, o sea, el país ha crecido mucho más de lo que los agoreros, como dice el presidente Boric, calculaban al principio de este gobierno, eso es verdad. Pero 2,6, que tampoco es claro que vayamos a crecer eso, pero si lo fuera, no es tampoco para descorchar, ¿no? Como un crecimiento, es un crecimiento bajo que no nos permite cumplir las metas necesarias para muchos servicios que están hoy día con déficit. ¿Y qué realmente falta, ministro, para destrabar la economía, para aumentar el crecimiento y realmente que la inversión aumente? Y después quiero que hablemos de los casos puntuales que han pasado, como el caso Colbún, etcétera, y otros, ¿no? Claro. A ver, respecto del crecimiento, lo que nosotros estamos proyectando es un crecimiento similar o levemente superior al que vamos a tener este año. Bueno, mañana hago la exposición sobre el estado de la hacienda pública. Ese crecimiento está estimado en 2,67%, en un tema ahí de aproximación que clarificar. ¿Eso qué es lo que significa? Que lo que estamos diciendo es que el próximo año no hay ninguna razón para que la economía crezca menos que este año. Al contrario, hay muchas razones por las cuales podría crecer más. Por ejemplo, el hecho de que va avanzando también la normalización de la política monetaria, así lo ha señalado el Banco Central. Eso significa baja de las tasas de interés de corto plazo, y para las tasas de interés de largo plazo vemos que a nivel global, ¿cierto?, también ha empezado la normalización monetaria en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, etc. Entonces eso nos va a ayudar, también nos va a ayudar
el que hay un volumen importante de proyectos de inversión que está previsto que comience a ejecutarse el próximo año. Nosotros estamos proyectando un aumento de la inversión de algo superior al 5% para el próximo año. Pero no nos ayuda a que se caigan inversiones, ministro. Claro, pero la idea que quiero completar es que estos 2 años, 2024 y 2025, vamos a estar creciendo por encima de esa tasa de crecimiento tendencial que estimó el Banco Central, porque hay ciertas holguras en la economía, pero al mismo tiempo hay que trabajar para que esas proyecciones de crecimiento tendencial aumente. Ministro. Claro, y por eso, y eso, Fernando, claro, las metodologías que usan los economistas no se anticipan mucho a eso, pero la política pública sí que lo puede hacer. Pero el caso Colbún suspende una inversión por 1.400 millones de dólares y la explicación que ha dado el gerente general es básicamente que reglas que cambian, incertidumbre y una cantidad de tiempo que realmente hacen insostenible eso, ¿no? O, por ejemplo, Arauco, una empresa tan importante que se va ahora en Brasil invierte 5.600 millones de dólares y dice que la diferencia es que allá se demoran 14 meses en aprobar un proyecto versus 10 de Chile. Y, digamos, Brasil es un gobierno, digamos, está gobernado por Lula, o sea, no es que sea un gobierno que no le importe las reglas o el medio ambiente. Entonces, usted, me imagino que sentirá frustración frente a eso, ministro, pero la pregunta es cómo logramos mayor crecimiento cuando esto sigue pasando esta semana. Bueno, yo creo que lo que le corresponde al gobierno, lo que le corresponde a una autoridad, no es simplemente frustrarse, sino que hacer algo al respecto. Y nosotros hemos venido trabajando ya por bastante tiempo en toda una agenda de estímulo al crecimiento que incluye, ¿cierto?, todos estos temas ligados a los permisos para inversiones. El Ministerio de Economía trabajó prácticamente un año completo para generar este proyecto sobre permisos sectoriales. Que se vota el miércoles. Que se vota justamente esta semana en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, ¿cierto?, está el proyecto de reforma al sistema de evaluación ambiental, que está en el Senado y que también ha ido avanzando en su discusión. Además de eso, hay 2 temas de permisología, entre comillas, que son importantes para, en fin, son muy citados muchas veces en la discusión, que son el tema de las concesiones marítimas y el tema de los hallazgos arqueológicos. En los 2 casos, esta semana vamos a presentar indicaciones sustitutivas de los proyectos que quedaron del gobierno anterior y que no tuvieron mayor avance durante años. Ministro, Bernardo Larraín Mate, a raíz de justamente este megaproyecto Paposo que citaba Paula, dice 2 cosas que nos gustaría tener su opinión. Lo primero dice es que estos cambios al SEA, al Sistema de Evaluación Ambiental que usted citaba, es un cambio que, citando a Galeano, rasca, pero rasca donde no pica. Sí, bueno, obviamente él tiene su visión. Lo que yo puedo decir es que respecto de ese proyecto, el gobierno en la tramitación legislativa ha ido identificando como un acuerdo con los parlamentarios ajustes, mejoras y todas se han ido introduciendo por indicaciones, justamente para que sea más efectivo. Y uno de los temas fundamentales para ser más efectivo es que en los temas de los permisos no haya, o sea, los permisos se muevan en una dirección. Es decir, que no tengan retrocesos por cosas que ocurren en el camino. Claro. ¿Ya? Eso es algo que es importante. En cierta medida se refleja en este caso. ¿Y no hay un problema, ministro, también con los funcionarios, a lo que usted aludió? O sea, ¿de qué sirven todos estos proyectos? Que supongo que de algo sirven, no estoy diciendo que no sirven de nada, pero si hay funcionarios que tienen otra agenda, que tienen una agenda, no quiero llamarla paralela, pero que tienen otros intereses, que tienen otras inquietudes, que tienen otras prioridades, digamos, y claro, y que pueden bloquear cosas por más proyectos de ley que tengamos. Uno le puede decir a los chilenos que estamos tranquilos, que los funcionarios públicos hoy día están todos alineados en una dirección, o no tanto, usted no está tan seguro de eso. Bueno, a ver, la aplicación de las normas siempre tiene alguna intervención humana. Por supuesto. Y eso requiere que quienes ejercen esa intervención tengan criterio, entiendan cuál es el sentido de los permisos para inversiones. Y no lo han tenido siempre, aparentemente. A ver, lo que yo diría es que la manera en que uno debería ver el tema de los permisos es que esto no es simplemente un sistema para descartar inversiones o para matar proyectos,
sino que es para ayudar a que los proyectos de inversión que se hacen en el país para que sean mejores para respondan todos. a los estándares ambientales, sanitarios, etcétera, que el país ministro, tiene. lo que ¿Ya? decía... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros durante un tiempo acumulamos muchas reformas, eso hizo crecer ¿cierto? Todos estos sistemas de permiso. Cada institución operó más o menos por su cuenta y por supuesto se fue volviendo un sistema mucho más complejo de lo que nadie hubiera pensado. Entonces, es que una cosa es lo que decía Bernardo Larraín respecto de los cambios al SEA, que usted dice, sí es importante el SEA que no rasca pero no donde pica, usted dice que no era así, pero hay otra cosa que tal vez es más complicada que él señala. Él dice que hay sectores en los servicios públicos que esconden que no les gustan los grandes proyectos bajo supuestos técnicos, bajo supuestos argumentos técnicos de falta de información. Y dice que en el sector público, en parte del sector público, y entonces está hablando de este gobierno, obviamente, hay un sesgo contra los megaproyectos. ¿Hay un sesgo en este gobierno en contra de los grandes proyectos? Bueno, ciertamente no del gobierno como tal, porque por algo el presidente Boric creó este gabinete pro crecimiento, que a lo que se dedica es a ir región por región, viendo cuáles son los proyectos públicos y privados que están en formulación o en desarrollo. Aunque sean mega. Y trata de resolver problemas que se van presentando. A esta altura me parece que ya se ha recorrido todas las regiones del país, ya vamos como para la segunda vuelta. Y a propósito, ¿cierto?, de Colbún, hay que decir que Colbún tiene a solo 80 kilómetros del proyecto del cual se ha estado discutiendo, tiene otro proyecto que involucró también inversiones por cerca de $1.000 millones, que es el parque eólico más grande de Sudamérica y que está a punto de completarse. Y en ese proyecto se presentaron dificultades en el camino, por ejemplo, para el traslado de las aspas de los aerogeneradores, porque por las magnitudes, ¿cierto?, por el tamaño de esas cargas, requerían ir escoltados por la policía, por carabineros. Y por supuesto, por la cantidad de aspas y aerogeneradores que se iba a construir, no había muchas posibilidades de lograr ese traslado. Bueno, se revisó la normativa, porque afortunadamente esta no dependía de una ley, sino que era una normativa administrativa, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Obras Públicas. Se cambió esa normativa para que no se requiriera distraer a los carabineros de muchas otras cosas que tienen que hacer para esto, y se encontraron fórmulas alternativas, y así hoy día hay más de 100 aerogeneradores ya construidos. ¿Y usted qué esperaría, ministro, que pase con Paposo? Paposo? Porque la empresa ha dicho que antes de 3 meses no van a tomar una definición, pero me imagino que estarán viendo las señales, ¿no? ¿Qué esperaría usted en que termine esta situación? Bueno, yo lo que espero es que la compañía, ¿cierto?, si este es un proyecto que tiene todas las sinergias que se comentaban en la entrevista de Bernardo Larraín, del gerente general, que dio una entrevista en otro medio, en la medida que tenga todas esas sinergias y todo ese potencial, ¿cierto?, se encuentre la forma de reactivar el proyecto y seguir adelante con el proceso. Por supuesto, siempre cumpliendo con las exigencias y la normativa ambiental. Ministro, la semana pasada estuvo ahí donde está sentado usted, Óscar Landerreche. No sé si es que vio el programa o no, pero no. Óscar fue muy explícito y lo repitió 2 o 3 veces que este gobierno no tiene un programa de crecimiento. Y ni un modelo de desarrollo. Sí, modelo de desarrollo, pero estaba hablando básicamente de una... Ahora, habló de este gobierno, pero no solo de este gobierno, no solo que no lo teníamos como país. No, dijo que el país de hace rato que viene sin proyectos ni programas de crecimiento que sean de alguna manera probables de cumplir. Que no sabían. Claro, y que desde ese punto de vista hay no estoy diciendo que se hace a tientas, pero que falta una gestión con un horizonte determinado y con una serie de fue etapas. Lapidario. ¿Ah? Fue lapidario. Sí, dijo, fue bien duro en ese sentido. No estamos haciendo nada por crecer. Hablar antes de crecer en este gobierno era una herejía. Las autoridades, digamos, lo incluye, me imagino, no saben qué tenemos que hacer. No tenemos estrategia para convertirnos en líderes del litio ni en nada. Digo, cita alguna frase. Por ejemplo. Sí. Bueno, a ver,
Normalmente uno de una persona bien informada esperaría un poco más de profundidad. ¿Por qué? Porque tenemos desde diciembre del año pasado un pacto fiscal que contiene 36 iniciativas para impulsar el crecimiento, entre ellas todos estos proyectos ligados a los temas de permiso, además de varias otras más. En segundo lugar, tenemos una agenda de ampliación de la base productiva que tiene que ver con la expansión de la producción de cobre, de litio, de energías limpias, energías renovables, de hidrógeno verde, de economía digital y de turismo. Y para cada uno de esos temas están identificados objetivos de mediano plazo y metas a alcanzar dentro del actual gobierno, más una serie de medidas o de pasos definidos para llegar y alcanzar esas metas. Y esos pasos además se están dando, porque la semana pasada, ¿cierto?, la ministra de Minería, yo la acompañamos junto con otros ministros, anunció, por ejemplo, el proceso, cómo se iba a desarrollar el proceso de licitación de contratos especiales de operación de litio en 6 salares, además de los proyectos que está impulsando CODEL con el salar de Maricunga, ENAMI en los salares de Alto Andino. Y todo eso lo que va a significar es que al año 2030 la producción de litio en Chile va a aumentar más del 70% y se va a más que duplicar en una década. Entonces, si eso no es una visión sobre cómo se puede crecer, cómo se puede desarrollar la economía, no sé realmente qué es lo que podría hacerlo, porque, o sea, yo puedo entender cuando, ¿cierto?, hay objetivos que son relativamente vagos, afirmaciones muy genéricas o preocupaciones respecto a otros temas, pero cuando uno tiene 36 iniciativas para impulsar el crecimiento, tiene planes, metas y pasos concretos que está dando en 6 sectores importantes para el país para ampliar la base productiva. Para mí, o sea, si eso no es una agenda de crecimiento, no sé realmente. Ministro, se conoció la cifra de desempleo hoy día, va muy alta, 8,9%, y además que el 61% de los nuevos empleos son informales, una alza, y ya se está transformando en un problema muy, muy complejo. ¿Cómo reacciona usted frente a esa cifra? Bueno, las cifras de desempleo se conocieron junto también con cifras de actividad sectorial, así que los vamos a comentar las dos en conjunto. Lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo es, primero, que después de todos los cambios que se produjeron durante la pandemia, en que cambió sustancialmente las tasas de participación, el empleo, la composición del empleo, el perfil de los trabajadores ocupados, las cosas van más o menos retomando su estructura anterior. ¿Eso qué significó? Que desde el 2021-2022 en adelante, primero se crearon empleos formales, y recordemos que hubo periodos relativamente largos en que el empleo asalariado crecía bastante más rápido que el empleo no asalariado. Eso fue mientras personas trabajadores de lo que se llama normalmente fuerza de trabajo primaria volvían al mercado del trabajo, incluyendo muchas mujeres que lo habían dejado. Hemos pasado una etapa en la cual quienes se están integrando o reintegrando al mercado del trabajo son trabajadores más jóvenes o trabajadores mayores de 60 años. Ambos tipos de trabajadores tienden a ocuparse más en empleos no asalariados o empleos muchas veces informales. Pero pensemos que desde el inicio del gobierno hasta ahora, en total se ha creado más de 500.000 de empleos. En el último año se han creado 230.000 empleos desde el comienzo de este año. Y tiene esas particularidades. Y lo otro que está ocurriendo es que además de los fenómenos de estacionalidad, en general el mercado del trabajo responde a la actividad con un cierto rezago. Y por lo tanto, la baja de actividad que tuvimos en el segundo trimestre del año se está reflejando en las cifras de empleo que vemos hoy día. ¿Ministro? Pero como por otro lado, estamos viendo que las cifras de actividad del tercer trimestre están mejorando significativamente, eso significa que vamos a ir viendo en los próximos meses nuevamente mayor generación de empleo. ¿Cuánto le preocupa de modo estructural la informalidad que está por sobre el 27% y uno puede pensar que si no hacemos nada va a seguir creciendo?
es un obstáculo, ¿no?, a todo lo que uno quiere hacer, porque las personas no cotizan, no están pagando impuestos formales, y por tanto es toda una economía paralela que obstaculiza muchas ideas que tenemos y cosas que quisiéramos hacer, que se las vamos a tender a cargar al empleo formal, pero no lo aguanta todo el empleo formal, y uno no tiene la sensación de que sea un tema suficientemente prioritario, pero quizás me equivoco, porque si no hacemos nada, bueno, esto va a seguir creciendo y va a seguir produciendo problemas y externalidades negativas. ¿Cuánto le preocupa a usted esto a nivel estructural? Sabiendo que siempre hay un grado de informalidad, pero aquí parece estar creciendo significativamente. Claro, bueno, la informalidad laboral reduce la productividad de una economía y desgraciadamente, ¿cierto?, también tiene una frontera muy tenue con el delito. Por lo tanto, es algo, por supuesto, de lo cual tenemos que preocuparnos. Pero nuevamente, junto con preocuparnos, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, hoy día las cifras que usted cita son más o menos las cifras históricas de informalidad en Chile. De hecho, el promedio histórico está más cercano al 30% que el 27%. Pero en este gobierno, y particularmente, por ejemplo, en el proyecto de cumplimiento tributario, se incluyeron 10 medidas para combatir la informalidad. En lo que estamos preparando como proyecto de reforma de impuesto a la renta, hay además otro conjunto, otro tanto de medidas que es para facilitar la formalización de los trabajadores. En el proyecto de reforma previsional hay una serie de iniciativas que son justo las que se han estado discutiendo y votando al referéndum en la comisión, que también van en la dirección de formalizar el empleo por la vía de tener cobertura previsional. O sea, yo diría, yo que he seguido estos temas durante tanto tiempo, yo creo que no ha habido en Chile un conjunto de medidas tan sustantivo para enfrentar la informalidad como la que estamos discutiendo ahora. Y afortunadamente ya acabamos de aprobar un número importante de ellas. Se nos va a acabar el tiempo y no queremos dejar de preguntarle por otros de los temas de toda la semana pasada y que seguro que también va a ser tema esta, y es la polémica por la remuneración de Marcela Cubillo. Yo no quiero preguntarle eso en términos de justicia, porque me parece que probablemente el sueldo de todos nosotros acá sería calificado de injusto y con razón por muchos de los chilenos. Si habláramos en términos éticos, eso puede dar para mucho. Pero usted, que es un hombre que trabaja y habla con los números en su cabeza y en su diálogo del mercado, quisiera preguntarle si usted cree que es un sueldo de mercado, pero además, ¿cuál es la reflexión que tiene usted o qué le responde usted cuando ella dice que lo que está aquí en juego, en una jornada más en que hemos sabido que la Contraloría le ha pedido antecedentes también a la Superintendencia de Educación, es la libertad, y que hay un intento de la izquierda de tomarse por asalto a instituciones privadas, que lo que está en juego es la libertad? Claro, bueno, yo lo que diría es que una universidad no es lo mismo que una tienda de zapatos. O sea, las universidades cumplen una función pública, aunque sean de propiedad privada, están reguladas por el Estado, es cierto, tienen reconocimiento del Estado, sus carreras son acreditadas, están sujetas a acreditación, que también depende del Estado, y reciben recursos públicos. Entonces, estamos en un plano bien distinto, donde así como no existe libertad para poner ¿cierto?, en la puerta de mi casa un cartel de universidad y hacer clases, ¿cierto? Tampoco uno puede suponer que simplemente por el hecho de ser una entidad privada puede hacer lo que quiera, porque opera dentro de un marco que es público. No es que ustedes quieran coartar la libertad de estas instituciones. ¿No está en juego eso para usted en esta discusión? O sea, yo creo que lo que se ha dado una discusión sobre transparencia, en fin, que me parece que es natural hacerla cuando hay instituciones que cumplen una función pública de por medio. ¿Y es un sueldo de mercado? O sea, ha habido personas bastante más calificadas que yo, con conocimiento del mundo académico, que han opinado sobre eso, así que yo no tengo mucho que agregar al respecto. Y usted sí va a tener que ver en el contexto del presupuesto y de otras discusiones que vienen después el proyecto del CAE. Esta es una universidad que, como muchas otras, recibe importantes recursos del Estado vía CAE, que es cierto, son destinados a los alumnos, pero las reciben las instituciones, y no son pocos, por la recompra de deuda, por el pago para bajar la tasa de 6% a 2%. O sea, hay plata también pública ahí vía CAE. ¿Va a requerir más regulación el nuevo proyecto del CAE respecto
respecto de lo que se puede o no se puede hacer cuando se reciben estos financiamientos? ¿Se van a subir los estándares de regulación? A ver, ¿cierto? El tema del crédito es un tema que está dirigido hacia los estudiantes, ¿cierto? Para que los estudiantes que no tienen recursos o no tienen liquidez suficiente para financiar sus estudios, pero que no pertenecen al 60% más pobre o no estén en una institución con gratuidad, puedan financiar los estudios. Ahora, eso nuevamente, ¿cierto?, tiene que operar con instituciones que estén debidamente acreditadas. Claro, pero ¿viene más regulación? O sea, porque el subsecretario de Educación Superior estuvo en CNN Prime y nos dijo que se van a elevar los estándares en el nuevo proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento. O sea, ¿se les va a exigir más a las universidades? O sea, hasta el momento lo que hay tiene que ver básicamente con la acreditación de la universidad, no necesariamente con una microregulación de lo que las universidades hacen. Yo creo que aquí en esto también, ¿cierto?, tiene que haber una capacidad de las universidades para, aunque sean privadas, ¿cierto?, para estructurar sus sistemas, sus procesos internos, de tal manera que respondan a esa función pública. Pero ¿Les ha faltado autorregulación a las instituciones privadas? O sea, no me atrevería a hacer un juicio a generalizar al respecto. Y en el caso de la Universidad de San Sebastián, ¿sí se atrevería a decir si le ha faltado o no autorregulación en el contexto de esta polémica? O sea, dado que hay un informe que está preparando la Superintendencia de Educación, prefiero que sea ese informe el que responda a esa pregunta. Y un último detallito, en el proyecto de nuevo sistema de financiamiento, como está en el contexto más del presupuesto, ¿van a tener que poner más plata todos los chilenos y chilenas? ¿Hay un solo peso más que se vaya a dedicar a financiamiento de la educación superior en un contexto en que hay niños sin lo que necesitan para la educación primaria? Bueno, la respuesta corta a eso es no. Ya. El proyecto sobre financiamiento universitario y la resolución del tema del CAE va a operar dentro del marco de los recursos que hoy día están comprometidos para el financiamiento de los estudiantes con las normas que hoy día existen. Porque a veces se habla del sistema actual como si fuera gratuito para el Estado, que no le costara un peso. La verdad es que basta con mirar el proyecto de presupuesto que tenemos, que hoy día se ingresó, para darse cuenta que sí es bastante costoso, sobre todo después de las reformas que se hicieron hace unos años atrás, que establecieron un límite, ¿cierto?, al porcentaje de la renta que se puede dedicar a pagar las cuotas, se puso un límite de tiempo. Y además, ¿cierto?, están los temas de morosidad, en fin. Entonces, hoy día es un sistema costoso y por lo tanto, el financiamiento, en la medida que el financiamiento universitario sea más eficiente, con los mismos recursos vamos a poder hacer cosas mejores. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.